Vamos a continuar con la actividad del día de hoy con la charla Alcances del TCU 468, Agricultura Orgánica Urbana durante la pandemia. Bueno, muy buenos días a los que nos acompañan hoy acá y de forma virtual. Bueno, yo les voy a compartir un poquito sobre cuáles han sido los alcances del trabajo comunal universitario, agricultura orgánica urbana durante esta época de pandemia, ¿verdad? Durante estos 2 años. Para ponerlos un poquito en el contexto, bueno, esto es un proyecto de acción social que pertenece al Centro de Investigaciones Agronómicas y que es coordinado por nosotras en el Laboratorio de Microbiología Agrícola. Bueno, es multidisciplinario, en este participan diferentes carreras y también con los lugares en donde trabajamos, pues esas personas encargadas también son, por ejemplo, psicólogos, terapeutas, ingenieros forestales, etcétera. Y en promedio tenemos entre 35 y 40 estudiantes matriculados durante el año. Bueno, el TCU es un requisito, ¿verdad?, para poderse graduar, ya sea de grado o pregrado. Los estudiantes deben cumplir con 300 horas y tienen un año para hacerlo. Bueno, en términos generales, este TCU, el objetivo principal es establecer huertas orgánicas. Si ya están establecidas, pues darles un mantenimiento. También lo que es la parte del manejo de residuos orgánicos y la parte de educación. A nivel general, bueno, las poblaciones de trabajo con las que nosotros hemos estado trabajando durante algunos años son muy variadas. Se han trabajado con niños, con jóvenes, con personas en riesgo social, con personas con alguna discapacidad y también con adultos mayores. Y bueno, dentro de las carreras que tuvimos durante estos 2 años de pandemia, bueno, hemos tenido estudiantes principalmente de la carrera de agronomía, ¿verdad? Por el enfoque de este TCU, también estudiantes de zootecnia, de química, de economía agrícola, de computación y administración de empresas. Y bueno, acá les voy a contar un poquito sobre cuáles han sido los lugares de acción. Bueno, hemos trabajado con la Fundación Salomón, el lema de ellos es de jóvenes para jóvenes. Acá los estudiantes de TCU han dado un acompañamiento a estos jóvenes, principalmente de secundaria. También, bueno, con la Fundación Parque La Libertad, con ellos se trabajaba antes de la pandemia y bueno, durante la pandemia, acá se fue variando un poco la dinámica, ¿verdad? Ya no podíamos estar en los lugares, sino que lo tuvimos que hacer de forma virtual. También con el Centro Diurno Gotitas de Esperanza, este se ubica en la Lima de Cartago, es un centro de adultos mayores. Con ellos teníamos ya huertas establecidas, diferentes actividades con los adultos mayores. Y bueno, cuando viene la pandemia tenemos que hacer una pausa y empezar a pensar cómo podríamos seguir colaborando con ellos. Con Techo Costa Rica hemos trabajado durante estos 2 años. También, bueno, a partir del año pasado se empezaron a tener acciones en conjunto con la Universidad Bíblica Latinoamericana, siempre enfocados hasta a la comunidad de Cedros de San Pedro. La Fundación Soy Capaz, que esto fue bueno, una iniciativa de uno de los estudiantes del TCU que hizo el contacto. Esta fundación, bueno, son personas con capacidades diferentes, está organizada por las mamás de estos muchachos y bueno, actualmente estamos trabajando con ellos. Y también con Casa Jaguar del IAFA. Esta Casa Jaguar, pues con los que nosotros específicamente estamos trabajando son módulos de hombres y de mujeres. Son jóvenes que tienen problemas con ya sea alcohol o drogas y están durante 3 meses internados en este lugar. Dentro de los principales retos, ¿verdad?, que hemos tenido durante estos 2 años de pandemia, el principal fue pasar de ser un TCU que era 100% presencial en los lugares, ¿verdad? La mayoría de las actividades se hacían ahí, a un TCU que se tuvo que hacer 100% virtual. Este segundo punto lo tomé de uno de los informes de los estudiantes donde mencionaba que mantener la motivación y la constancia necesarios para llevar a cabo las diferentes tareas únicamente de manera virtual ante la difícil situación que se encontraba en el país, ¿verdad? Era un momento pues muy tenso, todos, había un miedo colectivo y acá él mencionaba la parte de la salud mental. Bueno, otro de los retos que tuvimos fue adaptarnos en tiempo récord a plataformas digitales.
Anteriormente pues conocíamos algunas, pero tuvimos que adaptarnos de una forma muy rápida para poder seguir presentes en las comunidades. Bueno, también lograr mantenerse presentes en estas comunidades, como les mencioné, y que hubiera una coordinación entre todos los involucrados, no solo los estudiantes, los encargados de los lugares y nosotras como coordinadoras del TCU, sino también con la asesora del proyecto, incluso con los proveedores y demás, para que todo fuera funcionando. De los 7 lugares que les mencioné, voy a hablarles sobre 4 y cuáles fueron los principales alcances que se tuvieron en estos lugares. Y bueno, con la Fundación Salomón, lo que se hizo fue acompañar a estos estudiantes de secundaria. Los estudiantes de TCU fungían como tutores de estos estudiantes. Una de las cosas que se hicieron fue elaborar fichas para cursos en temáticas como seguridad alimentaria y también atrapando carbono. Se realizaron diferentes videos educativos, también videos informativos. Acá se participó en 2 webinars organizados por la Fundación Salomón, que bueno, en el año 2020 se hizo uno sobre agricultura familiar y su rol en la economía circular, y a finales del año pasado se hizo un webinar sobre adaptación humana al cambio climático. Bueno, este centro diurno Gotitas de Esperanza, como les conté hace un momento, con ellos trabajábamos antes de la pandemia. En el momento en que el país se paraliza prácticamente y ya ellos cierran sus puertas, en conjunto con las personas encargadas del lugar, lo que buscamos fue una manera de seguir presentes con ellos. Se realizaron diferentes materiales relacionados, digamos, con actividades motoras y agricultura. Sabíamos que muchos de ellos pues no tienen acceso siempre a una tablet o una computadora, y lo que hicieron los estudiantes fue elaborar materiales, por ejemplo, sopas de letras, crucigramas, siempre relacionados en temas de agricultura. También se elaboraron bingos, videos educativos, etcétera, que se les hizo llegar a los diferentes adultos. Bueno, con Casa Jaguar del IAFA, ¿verdad? Que son jóvenes de 12 a 17 años que vienen de todo el país y están, bueno, internados 3 meses en esta casa. Primero se visitó el lugar, ¿verdad? Nosotros como encargadas establecimos en qué les podíamos colaborar de una forma virtual. Con ellos pues se han dado charlas virtuales. Después de estas charlas se realizan actividades ya sea virtuales o también se les ha facilitado materiales impresos, y también se les ha ayudado con lo que es donaciones de diferentes semillas, árboles frutales, abonos, etcétera, para que ellos empiecen a poner en las zonas verdes diferentes cultivos. Otro de los proyectos que se empezó a trabajar el año pasado fue con la UL. Esto siempre está enfocado para la comunidad de Cedros. Acá, bueno, después de un proceso con la Vicerrectoría de Acción Social y con la Comisión de Acción Social del CIE, se pudo empezar a volver de forma paulatina a la presencialidad. Bueno, estos 5 estudiantes han colaborado en la elaboración de las huertas orgánicas, huertas verticales, compost, lombricompost. Actualmente se está trabajando en la elaboración de un mandala. Y bueno, ya esta semana que viene, por ejemplo, va a haber una actividad con los guías y scouts de la comunidad de Cedros. Con ellos se está trabajando la modalidad virtual y presencial. Y bueno, con esto nos damos cuenta que este TCU se puede hacer de esas 2 formas. Bueno, entre los principales aprendizajes que mencionan los estudiantes es el uso de diferentes plataformas digitales. Esta pregunta se les hizo a ellos en los informes que nos dan. Y bueno, acá ven una serie de plataformas digitales que ellos han utilizado durante la pandemia y durante el desarrollo de este TCU. También dentro de los aprendizajes mencionan que, bueno, este TCU se puede desarrollar bajo una modalidad dual, ¿verdad? De forma presencial y también de forma virtual. Muchos que no son de la carrera de agronomía, pues han dicho que conocer y aprender más sobre este tema. También que el TCU pues da la posibilidad de poner el conocimiento al servicio de la comunidad. Y bueno, que es una forma de integrar la producción pecuaria y agrícola de una manera sostenible. Ese es un comentario de uno de los estudiantes de zootecnia.
Bueno, otras de los aprendizajes ha sido que es posible cultivar en la ciudad. Con la pandemia nos dimos cuenta que todo el mundo empezó a interesarse más por este tema, a tener sus propios cultivos. También, bueno, que hay que aprender a estructurar la información para que sea comprensible por todas las personas. Como les conté, las poblaciones de trabajo han sido muy diferentes. Por ejemplo, en la Fundación Soy Capaz, las mamás nos dicen, bueno, ellos por su condición no pueden poner atención más de 15 minutos, entonces hay que adaptar las charlas y el material a diferentes poblaciones. También, bueno, aportes en aspectos como liderazgo, conciencia ambiental, ética profesional, comunicación asertiva y la conexión más cercana con los problemas comunales que existen en el país, y ser personas más empáticas y hacer comunidad. Y bueno, a manera de resumen, los alcances durante la pandemia, adaptarse a los cambios, creo que todos nos tuvimos que adaptar de alguna forma, principalmente en este TCU fue adaptarse a diferentes plataformas digitales. Se han realizado muchas charlas virtuales, videos educativos e informativos dirigidos a diferentes poblaciones. También, bueno, la elaboración de infogramas, brochures y demás. Fichas técnicas, manuales, redes sociales y página web. Por ejemplo, uno de los estudiantes que tenemos en este TCU es de la carrera de computación e informática y él nos ha ayudado particularmente en esta parte y también capacitando a estudiantes de otra carrera para darle continuidad en el momento en que él ya no esté. Material didáctico impreso, ¿verdad? Como a los adultos mayores, pues no siempre se les podía dar de forma digital, entonces los hacíamos llegar de forma impresa. Y bueno, nos ha permitido colaborar con otros proyectos o iniciativas dentro de la universidad. Durante estos 2 años nos invitaron a un podcast, nos invitaron del Museo Regional de San Ramón, también otros TCUs, otras iniciativas estudiantiles para colaborar de alguna forma. Y bueno, acá quería presentarles un pequeño video que es una pincelada de lo que se ha hecho en estos 2 años como parte de este TCU. Bueno, ya voy, porque no sé aquí cómo ponerlo a correr. Ahora sí, perdón. No tiene sonido, son solo imágenes. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Tenemos espacio para una pregunta. Buenos días, Natalia. Muy Buenos bonito días. el TCU. Yo quisiera saber qué criterios tienen ustedes para elegir a las comunidades para trabajar. Si es que ellos son los que presentan solicitudes o ustedes los buscan, cómo se hace contacto y digamos cuál sería la prioridad para decir, bueno, estos sí, estos van en segundo lista de espera y qué criterios usen. Bueno, se ha hecho de las 2 formas. Por ejemplo, Casa Jaguar, que es una iniciativa que a nosotros nos gustó mucho.
Este contacto, por ejemplo, se dio por un compañero del SIGRAS, que, bueno, la terapeuta de Casa Jaguar lo contactó a él y ella nos dio ese enlace. Nosotros nos reunimos con esas comunidades, con esos proyectos, vemos que los objetivos de ellos concuerden con los objetivos que tiene el proyecto. Este TCU está centralizado en el gran área metropolitana, entonces también eso limita, digamos, en qué proyectos podemos colaborar. Sé que hace unos años este TCU sí estaba en todo el país, pero una de las cosas por las que no se siguió era porque era muy difícil llevar el control, digamos, y el seguimiento de esos lugares. Y bueno, lo que se hace es que se centraliza en la GAM. Más que todo se ha manejado así, digamos, comunidades que buscan el TCU, hacemos esas reuniones y vemos si podemos hacer acciones en conjunto. Muchas gracias, Natalia.